Hello, friends. Hola amigos, al principio, cuando Dios creó este mundo, todo era perfecto. El jardín en el que colocó a nuestros primeros padres era exuberante y hermoso. Los animales eran amigables, la fruta deliciosa y las flores nunca se marchitaban. Adán y Eva se amaban y juntos disfrutaban no solo del asombroso lugar que Dios les había dado, sino también de la comunión cara a cara con los ángeles y con el Creador mismo. Mientras había muchas cosas maravillosas para comer en este hogar de jardín, un árbol se destacaba por encima de todos los demás, el árbol de la vida, que se encontraba en medio del jardín. Al comer la fruta de este árbol, Adán y Eva vivirían para siempre. Pero había otro árbol en medio del jardín que traería la muerte, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió que no comieran de este árbol, diciendo, porque el día que de él comáis, ciertamente moriréis. ¿Por qué había un árbol así en el jardín del Edén?, te preguntarás. Es porque Dios es un Dios de libertad, y Él da a las personas la oportunidad de elegir seguirlo o no. Invita a sus criaturas a elegirlo por amor, en lugar de ser obligados a obedecerlo. Como hemos visto anteriormente en nuestro estudio, había un ángel en el cielo que permitió que el orgullo y la envidia crecieran y se pudrieran en su corazón. Se rebeló contra su Creador, afirmando que Dios era un tirano injusto. Ese ángel malvado, ahora conocido como Satanás, fue expulsado del cielo junto con los ángeles que lo siguieron. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Satanás estaba decidido a arruinarlos a ellos y a sus descendientes y reclamar el mundo como suyo. Leímos en el gran conflicto que Adán y Eva habían sido perfectamente felices en obediencia a la ley de Dios, y este hecho era un testimonio constante contra la afirmación que Satanás había hecho en el cielo, de que la ley de Dios era opresiva y contraria al bien de sus criaturas. El pensamiento de que la ley de Dios era opresiva nunca cruzó por la mente de Adán y Eva, pero Satanás hizo planes para atraparlos. El único lugar donde se le permitía estar en el jardín era el árbol del conocimiento del bien y del mal, el único lugar en el que nuestros primeros padres debían mantenerse alejados, habiendo sido advertidos sobre su enemigo satánico. Pero un día, Eva se encontró sola en el árbol, mirando su fruto magnífico. Utilizando una serpiente brillante como su medio, Satanás se dirigió a Eva con una voz agradable y fascinante. ¿Realmente, dijo Dios, no debes comer de ningún árbol en el jardín? Ella respondió, podemos comer fruta de los árboles en el jardín, pero Dios dijo, no debes comer fruta del árbol que está en medio del jardín, y no debes tocarlo, o morirás. Aquí, Eva está tergiversando a Dios añadiendo algo que Él no había dicho, un error del que Satanás se aprovechó. Siempre es peligroso añadir o quitar lo que Dios ha dicho. A través de la serpiente, Satanás proclamó la primera mentira jamás dicha en la tierra. Contradiciendo directamente a Dios, dijo, no morirás ciertamente, porque Dios sabe que cuando comas de él, se abrirán tus ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Siempre es peligroso discutir con el diablo. Leemos en El Gran Conflicto, si Eva hubiera evitado entrar en discusión con el tentador, habría estado a salvo, pero se atrevió a dialogar con él y cayó víctima de sus artimañas. El autor continúa. Así es como muchos todavía son vencidos. Dudan y discuten sobre los requisitos de Dios, y en lugar de obedecer los mandamientos divinos, aceptan teorías humanas que no hacen más que disfrazar los planes de Satanás. Para hacer sus mentiras más atractivas,
Satanás siempre mezcla un poco de verdad. En este caso, la verdad era que sus ojos realmente se abrirían y conocerían el mal así como el bien, algo que Dios nunca tuvo la intención de que experimentaran. Como sabemos, Eva cedió a la tentación y a través de su influencia, Adán fue llevado al pecado. Aceptaron las palabras de la serpiente que Dios no quería decir lo que dijo. Desconfiaron de su Creador e imaginaron que Él estaba restringiendo su libertad y que podrían obtener gran sabiduría y exaltación al transgredir su ley. La mentira de Satanás contada en Edén, no morirás seguramente, sigue vigente hoy, en contradicción directa con la advertencia de Dios en el jardín del Edén y lo que nos dice en su palabra hoy. Porque polvo eres, y al polvo volverás, proclamó Cristo a Adán después de la caída. Romanos 5:12 nos dice que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y en Ezequiel 18:20 se nos asegura, el alma que peque, esa morirá. Y sin embargo, en contra de la palabra de Dios, muchos creen que el alma nunca muere, viviendo eternamente, ya sea en el cielo o en el infierno. Esta doctrina del diablo ha causado un daño incalculable en los corazones y mentes de generaciones, presentando a Dios de la peor manera posible. En nuestro próximo video examinaremos más de cerca lo que dice la Biblia sobre la muerte y lo que nos dice sobre el carácter de Dios. Mientras tanto, podemos estar seguros de que la palabra de Dios es verdadera, creyendo que los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada y no tienen más recompensa porque su memoria ha sido olvidada. Al considerar este tema tan importante, te invito a orar conmigo en este momento. Padre en el cielo, gracias por la clara instrucción en la Biblia que nos has dado sobre el estado de los muertos. Entendemos por las Escrituras que los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada. Señor, ayúdanos a alejarnos de falsos entendimientos, falsas doctrinas que han sido inspiradas por el mismo diablo, que el alma vive después de la muerte. Porque la Biblia no dice eso. Señor, guíanos mientras entendemos por nosotros mismos esta preciosa verdad sobre la muerte y la vida. Y Señor, nos colocamos completamente de tu lado, del lado de la Biblia, para entender la verdad más completa sobre el estado de los muertos. Gracias por escucharnos ahora y bendecir a cada uno de nosotros hasta que nos encontremos de nuevo. Mira este tema importante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.